Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar por segunda vez en nuestro canal a Luis Alfonso Herrera Orellana, quien es un académico e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Chile, profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en universidades de Venezuela y Chile, autor de libros y de artículos académicos, algunos dedicados al estudio de la tradición jurídica hispánica y sus aportes a la libertad. El día de hoy charlaremos sobre el mestizaje y cooperación hispanoamérica, un legado hispano. La relevancia del mestizaje hispanoamericano se vincula a la originalidad de obras artísticas producidas en la América Española. El peso como factor social tiene en la búsqueda de una supuesta identidad cultural de los países de la región o a las presuntas dificultades para enfrentar problemas de discriminación. En contraste, se propone una interpretación diferente del mestizaje hispanoamericano, apoyada en ideas de reconocidos ensayistas y académicos hispanohablantes, según la cual su relevancia radicaría en incentivar el desarrollo de capacidades humanas como el reconocimiento de la diversidad y la valoración del otro, idóneas para atender problemas actuales en el ámbito internacional. Así que bueno, sin más, bienvenido a tu casa, Luis, a Venezuela Provincial. Muchas gracias, Emilio. Un gran gusto estar nuevamente aquí en tu programa y poder compartir, pues, algunas reflexiones sobre este tema de común interés, que es Hispanoamérica. Así es, esa Hispanoamérica que nos une, ¿no? De un lado y del otro del charco. Pero para desarrollar tu idea, primero hay que hablar del mestizaje como tal, ¿no? Tú mismo señalas que abundan estudios sobre el fenómeno del mestizaje en Hispanoamérica, y uno de esos estudiosos del fenómeno del mestizaje fue el intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, que él siempre se preguntaba qué somos, ¿no? Porque él señalaba que el hispanoamericano en su mayoría no es indígena, no es negro, ni tampoco español, y me gustaría citarlo con tu permiso. Señala lo Claro. siguiente Uslar Pietri, abro comillas. Desde el siglo XVIII, por lo menos, la preocupación dominante en la mente de los hispanoamericanos ha sido la de la propia identidad. Todos los que han dirigido su mirada con alguna detención al panorama de esos pueblos han coincidido en alguna forma en señalar ese rasgo. Se ha llegado a hablar de una angustia ontológica del criollo, buscándose a sí mismo sin tregua, entre contradictorias herencias y disímiles parentescos, a ratos sintiéndose desterrado en su propia tierra, a ratos actuando como conquistador de ella, con una fluida noción de que todo es posible y nada está de manera definitiva y probada. Sigo citando en otro texto a Ursula Pietri. Durante siglos de silenciosa confrontación, encuentro y trabajo se creó un nuevo mundo en las vastedades del continente americano. Surgió una sociedad, una cultura, una conciencia que ya no era ni podía ser la de los españoles que habían venido a la aventura de la conquista, ni la de los indios aislados y prisioneros de sus heriáticos y sangrientos despotismos, ni a la de los negros encadenados y humillados habían dejado en las selvas de África. Un mundo que iba a mezclar y combinar sus contrarias herencias para crear expresiones y actitudes nuevas, que iba a ser la suya la lengua de los castellanos, la religión de Roma, el legado cultural del Mediterráneo, la naturaleza de las cordilleras, Amazonías, llanuras y costas nuevas, el sentido telúrico del indio y la sensibilidad mágica del negro, el gran ser físico y cultural nacido del mestizaje, un nuevo ser, hijo y hacedor de ese mundo. ¿Qué nos puedes decir, Luis, sobre este fenómeno del mestizaje, como lo señala Arturo Lapriete, y por qué consideras que es un legado hispano? Sí, bueno, esta inquietud a mí me terminó, digamos, de atraer o de instalarse, ¿verdad? Entre lo que son distintos temas de investigación, porque de alguna manera uno percibe que el fenómeno del mestizaje en Hispanoamérica al menos, normalmente es tratado y resaltado desde el punto de vista estético, ¿ah? A través bueno, de novelas, a través del arte, a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la música, sin duda. Es decir, que por vía artística siempre se ha manifestado más bien un aprecio, tanto en la región como fuera de ella, y en la región un orgullo por esas manifestaciones artísticas que son en general formas de sincretismo, de fusión, ¿verdad? De distintas tradiciones, como tú en la cita, en los textos que leías de Arturo Uslar Pietri lo destacabas. Pero
por otro lado, desde el punto de vista más bien sociológico, político, institucional, pareciera que a estas alturas de la historia todavía no hemos podido descifrar y aprovechar, ¿verdad?, esa condición mestiza, y más bien a veces se ve como quizás un obstáculo para alcanzar buenos resultados en estas áreas. Me explico. Mientras se destaca mucho en análisis institucionales que cuando hay sociedades homogéneas, pareciera que hay presuntamente mayores posibilidades de desarrollo, porque hay mayores coincidencias en cuanto a identidad, en cuanto a creencias, en cuanto a formas de entender el mundo. Bueno, por el contrario, pareciera que en nuestros países, debido a que hay precisamente esa diversidad, todavía, a diferencia de lo que fue en otras partes del mundo, los procesos de conquista no erradicaron, ¿verdad? O redujeron a su mínima expresión los pueblos originarios o las personas que integraban estas comunidades, sino que hay porcentajes de la población importantes en unos países más que en otros, de poblaciones, digamos, que descienden de esas comunidades precolombinas. Entonces eso se ve como un obstáculo. Bueno, es que el problema es que estos son países muy diversos, en donde es casi, digamos, imposible ponerse de acuerdo porque la etnia de cada sector o las creencias de cada sector de alguna manera son un obstáculo. Y una vez más caemos, me parece a mí, en esa trampa de suponer que hay algo malo en nosotros desde el punto de vista, en este caso, digamos, de nuestra composición social y de cómo nos hemos ido a lo largo de la historia profundizando en esas fusiones, no solamente desde un punto de vista estrictamente biológico, sino que como estamos planteando también cultural, porque, bueno, eso nos impide llegar a acuerdos o tener visiones que faciliten o que contribuyan, por decirlo de otra manera, a ese desarrollo institucional, es decir, a superar la pobreza, a incluir mayores porciones de la población que están en situación de precariedad en una calidad de vida, en un nivel de vida adecuado, en fin. Y entonces se mira, quizás, ¿verdad? A veces ingenuamente, pero en otras no tan ingenuamente, a estos países que tendrían, por ejemplo, no sé, como los del norte de Europa, por ejemplo, mayor homogeneidad en ese sentido, como con un poco, digamos, de sana envidia, ¿no? Oye, ojalá que nosotros fuéramos más como quizás esos países u otros que se pudieran mencionar, y eso quizás hubiese facilitado el que nos hubiésemos podido consolidar como países más prósperos. Entonces ahí es donde, a mi entender, hay un gran problema, porque la verdad es que más bien deberíamos valorar y aprovechar de una forma mucho más inteligente, ¿verdad? Y responsable también esa condición de países o de sociedades mestizas. Porque lo que describe Arturo Uslar Pietri y otros autores cuando abordan esta temática más desde el punto de vista de la ensayística, es que efectivamente esto genera perplejidad, genera preguntas. Bueno, varios autores, tú en tus programas has mencionado o has analizado algunos de ellos, que se preguntan esto sobre la dificultad de ser criollo, que es uno de los títulos de el profesor Carrera Damas. Claro, todo esto genera perplejidad, pero la perplejidad debería más bien entenderse porque, claro, somos sociedades con una oportunidad quizás en el conjunto de las sociedades humanas únicas. ¿Para qué? Bueno, para dejar atrás de una manera mucho más sostenida problemas que lamentablemente siguen siendo muy de actualidad, como la discriminación en todas sus manifestaciones, en este caso, digamos, racial o por creencias religiosas, porque desde el principio de la conquista, bueno, precisamente se colocó como premisa el que todos iban a ser súbditos con iguales derechos ante la autoridad real y todos iban a ser protegidos por la misma fe, además de todo lo que después digamos, la expansión de la lengua castellana también se fue, digamos, integrando y unificando. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos que dentro de la diversidad que se respetó de todas maneras, va cohesionando y va generando posibilidades de lo que tú has señalado en la presentación del programa, cooperación, ¿ah? De ponerse de acuerdo para poder trabajar cooperativamente, colaborativamente en proyectos comunes. Y eso me parece a mí que es un poco lo que debe explicar, al menos en parte, esos casi 300 años, ¿verdad? De, en general, paz, es decir, de construcción, de desarrollo en los virreinatos, en las capitanías, en los distintos, digamos, ámbitos político-territoriales de la América Española, porque precisamente habían condiciones que fueron generando esos consensos, por decirlo de alguna manera también, y que en definitiva, bueno, en contra de lo que se puede creer, bueno, es que la diversidad es un problema para el desarrollo de los países, no, ese periodo muestra que esa diversidad no fue un obstáculo y muy probablemente
contribuyó de distintas maneras que quizás todavía están por estudiarse, a que eso fuera posible. Sin embargo, como te digo, esto no es lo que normalmente uno encuentra en los textos dedicados a esto, sino la perplejidad, la pregunta, que lo podemos conversar luego, entonces intenta ser respondida en clave ideológica, sobre todo durante el siglo XX ya, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Cuando nos vamos a esas existencias en la historia de aquellas civilizaciones que progresaron justamente, el Mediterráneo europeo fue mucho más desarrollado en la antigüedad que la parte norte de Europa, ¿no? Y el Mediterráneo europeo siempre estuvo el intercambio de pueblos, ¿no? Del oriente y del occidente de este mar, ¿no? Y los 300 años de la monarquía hispánica es un gran ejemplo de cómo la América hispana fue durante 300 años más desarrollada que esa América del Norte, que por cierto, los primeros colonos que llegaron a América del Norte llegaron escapando de la persecución religiosa de la misma Inglaterra, ¿no? O sea, aquí vemos cómo esa, digamos, claridad histórica hace abrir los ojos a muchos, ¿no? Pero regresando un poco a tu trabajo, Luis, hablas de la complejidad y singularidad, riqueza y potencial civilizatorio del mestizaje hispánico, cuyos antecedentes inmediatos están en el proceso de la reconquista de la península ibérica por los reinos cristianos hispánicos, y se advierte en vidas y obras como la del Inca Garcilaso, Sor Juana Inés de la Cruz y Andrés Bello, ¿no es así? Sí, por cierto, estamos haciendo referencia a un trabajo que tuve oportunidad de publicar en una revista de la Universidad de Sevilla, Araucaria, y que justamente lleva por título más o menos Andrés Bello y el mestizaje hispanoamericano. Y la idea fue un poco examinar en qué medida en algunos trabajos de Andrés Bello, sobre todo los dedicados al derecho internacional, se podían encontrar estas influencias de esa experiencia mestiza de Hispanoamérica, ¿verdad? En la reflexión de nuestro, bueno, muy reconocido humanista americano, ¿no? Andrés Bello. Em, y claro, justamente lo que yo intentaba destacar un poco a partir, por cierto, de distintos, tanto académicos como ensayistas, que no siempre tienen una perspectiva muy optimista del mestizaje, ¿no? Lo ven a veces también como, bueno, producto de una intervención forzada que no dio oportunidad, sino que, bueno, tuviste que soportar, ¿no? La llegada de estos invasores y entonces a partir de allí, siempre se dividen un poco los relatos entre los que siguen sosteniendo una suerte de caída del paraíso, que ya está más que documentada, ¿verdad? No lo era, no lo fue, y por otro lado, bueno, quienes entonces intentan buscar esto que es muy peligroso y que por eso esto que comentas de que está en el trabajo sobre la Reconquista me parece muy interesante o me pareció pertinente, digamos, mencionarlo en la investigación. Esto de las identidades, ¿no? Y la identidad hispanoamericana o latinoamericana, peor aún, ¿no? Tomando esta noción que es una impostura de Latinoamérica para referirse a la mayoría de los países de habla española en América. Y es porque cuando uno, de pronto, por lo poco que yo he podido estudiar ese proceso que es tan complejo y tan rico de la reconquista de la península, la verdad es que allí, bueno, sí, había una comunidad en cuanto, o una comunión en cuanto a creencias religiosas, en cuanto a la fe, pero luego y ahí en adelante, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, hubo bastante autonomía. Es decir, que la exigencia de lealtad o de estar de acuerdos en cuanto a qué nos va a mantener cohesionados, no era algo, por decirlo de alguna manera, ontológico, si es que utilizamos un término filosófico, es decir, que tenga que haber una especie de visión monolítica de todo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, dar lugar como una estructura política y social también como carente de libertad. No, muy por el contrario, es decir, esto fue en base en pactos, en acuerdos, precisamente para asignar derechos de propiedad o derechos forales, es decir, distintos mecanismos para ir integrando con autonomías. La idea no era, de alguna manera, hasta donde uno alcanza a entender, y eso es parte también de lo que se replica luego en el continente americano, establecer, digamos, simplemente subordinados, tanto en lo administrativo como en lo político, sino establecer verdaderas autonomías para gobernar. Y por supuesto, en alianza y en coherencia, reconociendo esa autoridad común, superior, que sería la autoridad real. Em, y aquí pareciera que
lo que ya se había experimentado allí, en donde habían personas de distintas procedencias geográficas, seguramente también de distintas características físicas, y si bien en su generalidad o todos cristianos, de pronto con distintas maneras de entender la fe, bueno, se replica luego también en el continente americano. Es decir, a lo que se va es a promover una creencia compartida, pero no por métodos violentos, sino más bien a través de la palabra, y por otro lado, procurando que uno de los valores fundamentales de esa creencia compartida, que es el reconocimiento de igual dignidad a todo ser humano, se traduzca no solamente en leyes, sino también en instituciones, ¿verdad? Y eso es lo que explica, por ejemplo, que durante ese largo periodo se reconociera una cosa tremenda, derechos de propiedad a los habitantes originarios y sus descendientes, en lugar de ser avasallados y expoliados como ocurría, digamos, o había ocurrido hasta entonces en los distintos procesos de conquista en cualquier continente del planeta. Entonces, esos factores, digamos, pienso yo, para ir redondeando la idea, nos invitan a profundizar en ese periodo de la América virreinal, precisamente porque se dieron una cantidad de factores que cuando llegan las ideas modernas, ¿verdad? Ya hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, pareciera que esas ideas modernas, que siempre se han presentado como de mayor avanzada, como más racionales que las renacentistas o las medievales, bueno, lo que vienen es a avasallar todo esto porque instalan la necesidad de estas supuestas identidades de colocarte, digamos, una etiqueta y barrer o despreciar todo ese, digamos, conjunto más bien diverso, ¿verdad? Y ahí yo creo que probablemente desde el punto de vista estético, esta idea del barroco también nos dice mucho y deberíamos como profundizar más en ella. Esa diversidad termina siendo vista, bueno, un poco como estos textos, un texto, digamos, famoso de Bolívar, creo que es la Carta de Jamaica, donde él también reflexiona sobre esta diversidad, me parece, pero que entonces luego es tomada como que, bueno, aquí necesitamos una etiqueta. ¿Y quién dijo que necesitamos una etiqueta? Es decir, lo que tenemos en común ya es suficiente. La lengua, la fe o la cultura, si en la actualidad lo queremos ver así, ¿verdad? Y esa historia común en donde hubo una cantidad de realizaciones que si se hubiese hecho prevalecer, por ejemplo, como ocurrió en el norte de América, el tema racial, bueno, en ese país el tema de la discriminación o de la desigualdad y luego la segregación, bien hasta entrada del siglo XX. Entonces, no, que en Hispanoamérica también hay racismo. Bueno, es que esa es una tara, un atavismo de la especie humana. Ese no es el punto. El punto es cómo institucionalmente eso siempre se atajó, pero sobre todo antes de las repúblicas, porque pareciera que tras las repúblicas, en lugar de avanzar en estos temas de cooperación social, lo que hubo fue un retroceso porque se recibieron estas ideas modernas de manera crítica, que todo digamos, esta experiencia, tanto de lo que fue la reconquista de la península, como luego la conquista del territorio americano y la urbanización, pero bajo estas coordenadas occidentales en definitiva, judeocristianas, romanas, se termina, digamos, como despreciando, no, todo eso no sirvió, cuando en realidad fue mucho lo que aportó. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas de esas ideas importadas, como bien los has señalado, sobre todo de esa Francia de la Ilustración, ¿no? Francesa, sobre todo, ¿no? Que, ojo, no tiene nada que ver con la Ilustración hispana, pero sí había ciertos elementos importados de Francia en la sociedad, sobre todo de principios del siglo XIX, en la sociedad criolla, ¿no? Y lo importante de señalar también es cómo esos 300 años de la América hispánica nos habla de una sociedad tolerante, ¿no? Al contrario de lo que podemos ver hoy en día en ciertas sociedades del mundo, ¿no? Pero retomando también un poco la tesis tuya, Luis, sobre todo las ideas de Andrés Bellos en lo que habla sobre el derecho internacional, que son derivadas de su análisis histórico de la singular condición hispanoamericana, ¿no? Entre las que están el ejercicio limitado de la soberanía de los estados, la no discriminación y la promoción de los intercambios libres entre los países y la integración de naciones con lazos históricos, culturales y políticos comunes como factores claves para su desarrollo y bienestar. Háblanos un poco de las ideas de Andrés Bellos en este sentido, Luis. Sí, tú mencionabas tres ejemplos que yo en el trabajo destaco, digamos, de lo que a mi entender, esa fusión o esa, digamos, progresiva interconexión entre tradiciones, ideas, culturas, pensamientos, puede producir
claro, en el ámbito, como decíamos, estético, artístico, creativo, el caso del Inca Garcilaso, Juan Inés de la Cruz, pero el caso de Bello, que seguramente hay otros que deberían, ¿verdad?, ser destacados también como el de él. El caso de Bello nos ofrece precisamente el ejemplo que a mí me parece importante identificar, profundizar, promover dentro de los hispanohablantes, de una persona que en el plano en donde se entiende que el mestizaje no es relevante, considero que hizo aportes importantes y que lamentablemente durante el siglo XX, bueno, un poco han quedado de lado frente o, digamos, dándole preferencia a estas visiones como las de, por ejemplo, no sé, entre otros, Leopoldo Sea, que han insistido en buscar la respuesta a estas preguntas o el darle un valor sustantivo importante al tema del mestizaje, como decía, en clave ideológica, o sea, como una especie de lucha, de cruzada por estos pueblos, poniendo el énfasis en lo no occidental, ¿verdad?, que habría dentro de nuestras sociedades hispanoamericanas, porque lo occidental sería lo que corrompió. O sea, de alguna manera, en algunos casos es como una especie de nostalgia por el indigenismo, ¿verdad?, o reivindicación de visiones indigenistas o de otras culturas como pueden ser las provenientes del continente africano, pero en otras sencillamente es una cuestión ideológica de, bueno, los hispanoamericanos estamos mal porque sencillamente nos occidentalizaron. ¿Ah? Si hubiésemos quedado sin ese vínculo con todo lo que vino de Europa, seguramente estaríamos mejor. Bueno, yo pienso que ahí hay que, digamos, distinguir muchas de las cosas que llegaron de Europa y que han seguido llegando desde el siglo XVIII o XIX fundamentalmente en adelante. La verdad es que no siempre han sido favorables. Hay muchas que deberíamos revisar y ojalá dejar de lado en algún momento, ¿no? Como estas ideas, por ejemplo, de razas, de nacionalismos exacerbados, de estados-nación todopoderosos. Todas estas cosas eran extrañas y ajenas en general al periodo hispánico, en donde más bien eran otro tipo las dinámicas tanto de las relaciones sociales como las relaciones jurídicas que se fueron instalando. Y todo esto lo planteo entonces, en el caso de la figura de Bello, como una alternativa a estas visiones más ideológicas como la de Sea, o pesimistas de alguna manera como la de Octavio Paz, ¿verdad? Que es un autor espectacular en su aproximación a todos estos temas hispánicos, pero en algún punto siempre cuando hace las comparaciones termina un poco argumentando o concluyendo, bueno, que a nosotros nos ha ido mal precisamente como por esa suerte de caos que somos, ¿no? Que somos tantas cosas o tenemos tantas características que al final no nos comprendemos. Bueno, me parece que ese desconcierto llega, repito, tras las independencias, ¿no? Con una cantidad de manipulaciones ideológicas del pasado. Pero Bello, que es reconocido por quienes han estudiado su obra como un hispanista desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista de la lengua, es decir, una persona que se preocupó por estudiar a fondo, sobre todo en sus años en Londres, pero también cuando viene a Chile, que es donde desarrolla finalmente todos sus aportes en el ámbito tanto de la gramática como del derecho. Bueno, un estudioso, digamos, del periodo medieval del mundo hispánico y también de lo que fue el derecho indiano. El gran aporte y el gran, digamos, mérito de la propuesta de Código Civil, por ejemplo, de Andrés Bello, es que a diferencia de otros países hispanoamericanos, el código bellista no es un código rupturista, una suerte, digamos, de importación acrítica del código Napoleón, el código civil francés, sino que sí toma algunas cosas, pero trata de sistematizar, organizar y mantener las que venían del derecho indiano y que eran funcionales, es decir, que resolvían problemas prácticos de las personas. Bueno, eso mismo me parece que él, y es lo que argumento en el trabajo, de algún modo planteó para el derecho internacional, que para el entonces era un derecho, bueno, todavía en pleno desarrollo de sus fundamentos y de sus conceptos, pero era un derecho mucho de los estados-nación, era un derecho más bien orientado a potenciar, ¿verdad? Esa acción unilateral de los estados, estamos hablando del siglo XIX, y claro, Bello forma parte de un país que recién, utilizando ese término impropio de la independencia, recién ha adquirido su soberanía. Otros países, entre países hermanos o países rivales, están en la misma dinámica y por supuesto un discurso en donde los estados-nación tengan licencia para poder actuar impunemente en el concierto de las relaciones internacionales era algo que no convenía. Entonces, cuando uno comienza a estudiar
las propuestas que él hace desde el punto de vista de las relaciones entre los estados y la forma en que los estados además deben tratar a las personas naturales, es decir, a los ciudadanos de otros estados, uno se da cuenta que allí Bello, bueno, está partiendo justamente de una experiencia histórica, la hispana, la indiana, la virreinal, en donde la idea, Emilio, de Estado moderno no existe. Es decir, Ujú. nosotros en Hispanoamérica nos flagelamos mucho diciendo es que nosotros somos estatistas, es que nosotros, bueno, nos viene esa herencia del periodo español, pero ya va, es que toda la organización política de la monarquía hispana es antiestado, es decir, no tiene ninguna característica de burocracia centralizada. Y tú en tus programas has explicado muy bien, me parece a mí, cómo las reformas borbónicas no iban en ese sentido tampoco. Es decir, pretendían mejorar la eficiencia de la administración, ¿verdad? De lo que era el aparato burocrático, efectivamente, bueno, en un territorio de unas magnitudes casi incomprensibles todavía o inimaginables en el presente, por la vastedad. Pero no estaba la idea de Estado-Nación, esa es ajena al mundo hispánico. ¿Y cuándo entra en Hispanoamérica? Bueno, tras las independencias, las así llamadas independencias. Entonces, Bello por supuesto, no puede ir contra su época, contra el presente, pero no se va por la vía de argumentar a favor de unos estados todopoderosos, sino por el contrario, unos estados que se asocian entre sí, unos estados que cooperan entre sí y unos estados que entienden que a través del comercio, que a través de las relaciones económicas y no de la guerra, pueden beneficiarse recíprocamente. Entonces allí uno encuentra elementos que si los compara con lo que era el estado del conocimiento sobre el derecho internacional para su época, que digamos tenía el aspecto de la guerra mucho más a flor de piel, Bello argumenta de una manera muy distinta. Y a mí me parece que esto difícilmente, no digo que sea imposible, pero difícilmente lo podía formular, ¿verdad? De esa manera, tan clara y tan coherente, una persona distinta, ¿verdad? A una que tuviera en su sentir, en su pensamiento, en su propia experiencia, esa dinámica del mestizaje, ¿ah? Del pluralismo, de la tolerancia, que es un elemento que tú has destacado. Digamos, alguien que simplemente ha vivido siempre como con unas coordenadas únicas, claro, ve lo diferente y de alguna manera la respuesta hasta biológica es sentir desconfianza, sentir confusión, sentir miedo y por lo tanto ir al rechazo. Bueno, eso justamente es lo que no está aquí. Está más bien una invitación, ¿verdad?, a la no discriminación y a ese trabajo cooperativo. Entonces, me parece que, aunque Bello nunca escribió, hasta donde yo alcancé a investigar, nada explícitamente sobre el mestizaje y, digamos, valorizarlo en términos de esto es un factor que nos puede ayudar en lugar de perjudicar, me parece que en su visión del código del derecho, expresada en el Código Civil y en su derecho internacional, está claro que él es un mestizo y que por lo tanto pensó en esa lógica, un mestizo hispanoamericano además, ¿no? No de cualquier otra parte del mundo, y que por lo tanto tiene esa orientación que lamentablemente nosotros no hemos sabido aprovechar, tomar ese testigo más bien hacia una convivencia civilizada, una convivencia orientada al trabajo cooperativo, al trabajo en común, y no de una forma más bien, bueno, como lamentablemente ha sido la mayor parte de Hispanoamérica del siglo XIX en adelante, guerras, revoluciones, caudillos, autoritarismo. Eso no dice nada, digamos, de lo que fue ese periodo de casi 300 años en cuanto a lo que fue el orden económico, social y político de estos territorios. Por cierto, vale rescatar que Andrés Bello fue una figura que no era rupturista con la monarquía hispánica como lo han querido vender la historiografía oficial. Eso sí, él quería más una monarquía hispánica con una especie de parlamento, ¿no? De parlamentarismo un poco diferente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero hay que señalar y rescatar eso, que Andrés Bello nunca fue partidario de una independencia, sino más bien de mantener los lazos con la monarquía hispánica. Pero rescatando un poco el tema central, Luis, hay ciertas ideologías en la región que usan una identidad hispanoamericana desde la cual buscan enfrentar o repudiar nuestro vínculo con el resto de la civilización occidental. Y señala que sin ella no sería posible un pleno desarrollo institucional, perdón, se me enreda la lengua, y humano desde las sociedades americanas hispanohablantes, ¿no? O sea, que la ideología influye mucho a la hora de buscar diferencias y separarnos, ¿no?
Así es porque esas ideologías en el mejor de los casos, digamos, valoran o rescatan del mestizaje en Hispanoamérica son sus manifestaciones artísticas, ¿no? En general, en sentido amplio. Pero desde el punto de vista político, bueno, lo que hacen es un énfasis bastante negativo en que somos países, digamos, que hemos sido conquistados, que hemos sido expoliados, que siempre estamos un poco, digamos, a la saga o como comparsas de otros países. Y la verdad es que, bueno, uno lo que tiene es que preguntarse y qué hemos hecho los hispanoamericanos y qué estamos haciendo en el presente para, a partir de nuestra propia tradición, darnos a respetar, respetarnos a nosotros mismos y darnos a respetar. Porque la proyección que internacionalmente hasta ahora nos hemos, digamos, comprometido de alguna manera a dar, justamente es en ese plano artístico, quizás un poco en el plano deportivo también. Pero en el plano de las ideas, de la ciencia, de la cultura, de la gobernanza, digamos, en el ámbito político, en la prosperidad económica, bueno, allí entonces somos presas de estas ideologías que, entre otras cosas, quieren mostrarnos como una singularidad, pero de nuevo, que no es beneficiosa. Es decir, como que nosotros somos unos privilegiados y por eso entonces hay otras fuerzas que pretenden de alguna manera dañarnos, aprovecharse de nosotros, de nuestra, no sé, ingenuidad o de nuestra candidez. Bueno, la verdad es que esto no tiene ningún sentido. Es decir, el mestizaje, pienso yo, y es lo que argumento en el trabajo, y en esto, por supuesto, sigo a personas que han meditado con mucho más en detalle al respecto, como el autor, ahora se me va su nombre, Rosenblatt, ¿verdad? Que en su momento dedicó varios Mm, trabajos a este asunto. Bueno, la verdad es que nos da es una cualidad, una condición dentro del conjunto de la especie humana, ¿verdad? Digamos, que favorece el que no veamos al otro con desconfianza, con miedo, con asco, con rechazo porque estamos acostumbrados a esa diversidad, porque nos parece natural. Hay unos países más que en otros, ¿verdad? Pero en nuestra tradición cultural eso está presente. Y por lo tanto, estos fenómenos de discriminación horrible que se pueden ver en otras partes del planeta, de furia, de odio, nosotros tenemos, yo no digo que lo hayamos resuelto, pero tenemos mejores condiciones para resolverlo, porque la verdad es que lo anormal es que un hispanoamericano sea racista o tenga, pero ya va, si tú no tienes nada de puro, ningún ser humano lo tiene, pero nosotros en particular no solamente es que no lo tenemos, sino que además, por la gastronomía, por el arte, como hemos dicho, pero también por la manera de tratarnos, tenemos, digamos, nos es natural encontrar esa, ¿verdad? Ese reconocimiento en el otro de nosotros mismos, de que somos seres humanos, de que todos tenemos sueños, aspiraciones, derechos, ¿verdad? Y que por lo tanto merecemos igual respeto. Es decir, eso es una ventaja que otras sociedades no necesariamente tienen y que difícilmente van a poder tener al no estar en su pasado una experiencia de ese, digamos, de ese tipo que nosotros tenemos en el caso de Hispanoamérica. Entonces, claro, el factor ideológico a mí me parece importante de tu pregunta destacarlo, Emilio, porque en lugar de permitirnos reflexionar sosegadamente sobre el tema del mestizaje, y cómo ello nos puede hacer mejores personas, mejores sociedades, lo que hace es llevarlo a un terreno de desprecio, de desprecio, de conflicto, de antagonismo, de lo cual estamos cansados en Hispanoamérica. Es decir, estas vías, digamos, de la revolución, de la insurgencia, en cualquiera de sus expresiones, no conduce a la mejora de la calidad de vida de las personas, a la concordia, al reconocimiento recíproco. Lleva a lo contrario, lleva a la violencia. Y por otro lado, allí en ese rechazo a Occidente en general, bueno, se incluye claramente, ¿verdad? Todo lo que sería ese legado de la civilización romana, griega, judeocristiana, que llega gracias a España, al territorio americano. Bueno, eso es un suicidio. Eso sería, digamos, o es una invitación al suicidio desde el punto de vista, digamos, de tener una idea más o menos clara del valor que en el conjunto de las sociedades actualmente existentes en el planeta tenemos los hispanoamericanos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, sí hay que problematizar, pero no en clave ideológica, como he dicho, lo que hemos comenzado a recibir y a simplemente, ya por un problema más bien de desprecio a nosotros mismos,
o de infravaloración de nosotros mismos. Bueno, por lo que también en tus programas han examinado sobre el afrancesamiento, sobre ese desprecio, digamos, a lo que fueron todo este periodo del Imperio Español, supuestamente para abrazar ideas modernas, ¿no? Bueno, hay que ver o volver a estos pensadores. En estos días escuchaba un programa en donde justamente analizaban, bueno, las vías que hemos seguido en algunos de estos países, más bien de la tradición anglosajona, por ejemplo, las ideas de Hobbes, las ideas del mismo Locke, y luego por vía de Francia, ¿verdad? Las ideas de Rousseau y de otros pensadores contractualistas, y dicen, bueno, pero lo increíble es que esas medios se conocen, a veces no se interpretan bien, pero las ideas que generó la Escuela de Salamanca y, por ejemplo, personajes como Francisco Suárez, bueno, esas poco o nadie las conoce, ¿ah? Y allí hay una cantidad de respuestas a problemas modernos distintas a las que estos autores, con otras coordenadas culturales y en otras situaciones históricas que no eran las nuestras, porque esa gente se la pasaba entrematándose en ese momento histórico cuando surgen estos pensadores. No era el caso de Hispanoamérica. Que había que hacer reformas, que había que hacer modificaciones, sí, pero nos acostumbramos e importamos uno de los peores conceptos y que a mi entender está totalmente reñido con la hispanidad en su esencia, que es el de revolución. Es decir, el imperio español creció no a punta de revoluciones, sino un proceso progresivo de expansión, de adhesión, siempre, como digo, me parece de manera general, a través de pactos, que fue lo que en muchas partes del territorio americano se adoptó con respecto a las comunidades originarias, es decir, pactos de convivencia para desarrollar una institucionalidad compartida a partir de consensos. El pactismo es lo propio de la experiencia hispanoamericana, no el contractualismo abstracto de estas otras filosofías. Es interesante lo que señalas, Luis, esto de los pactos, ¿no? Porque justamente la conquista de América se realiza con un conjunto de pactos. Están los pactos entre los españoles y los tlaxcaltecas contra los aztecas, la de los indios guayqueríes con los españoles en contra de los caribes, etcétera, pero también pactos con tribus más belicosas, como es el caso que tú tienes tan cercano en Chile de los parlamentos mapuches, ¿no? Firmados con el pueblo mapuche o araucano, como se llamaba en aquella época, con España en el siglo XVII y en particular el Parlamento de Quillín en 1641, ¿no? Una serie de parlamentos que se firmó entre los araucanos y la monarquía hispánica, donde ellos se reconocen como súbditos del rey de España y mantienen su autonomía dentro de la monarquía, ¿no? Española. Y es así como se construye la monarquía hispánica. Pero regresando también, Luis, al punto de cómo las ideologías contaminan, vemos como desde sobre todo los movimientos de izquierda se ha buscado rechazar esa herencia hispánica. Ojo, no es exclusivo tampoco de la izquierda, porque también hay ciertos movimientos de la derecha que caen en esto, ¿no? Y claro, incluso con el autodesprecio. Es famoso en México la frase de somos hijos de la chingada, ¿no? Como de la violación, por no decirlo de otra manera, ¿no? Y un autor que ha contribuido mucho a este pensamiento en Hispanoamérica es Eduardo Galeano Hughes, el autor del libro Las venas abiertas de la América Latina. Y él en su ensayo Cinco siglos de la prohibición del arco iris en el cielo americano, así se llama el ensayo, expresa su propia visión idealizada de los pueblos americanos y critica, como es obvio, la herencia europea, ¿no? Y hay que decirlo, Luis, ese ensayo es basura pura desde su comienzo, en el que, si quieres, te lo cito textualmente, que dice, el 12 de octubre de 1492 América descubrió el capitalismo, fin de la cita. O sea, nada más risible sabiendo que las potencias eh, mal llamadas hoy en día capitalistas, hoy en día, o sea, son países de herencia anglosajona que en aquella época, la época virreinal, eran enemigos de España, ¿no? Y que aún conservaban pues una monarquía tradicional en aquella época. El ensayo pues no deja de ser tendencioso y absurdo, pero bueno, lo cito porque es un ejemplo de la idealización ridícula y victimista de esa herencia indígena americana, ¿no? ¿No crees que la obra de Galeano ha hecho mucho daño en el mundo hispano? Y curiosamente, el mismo Galeano se arrepintió antes de morir de escribir estas obras, porque inclusive dice que las escribió desde la más ignorancia pura, ¿no? Sí, sobre todo en temas económicos, ¿no? Ujú. Eh, sí, lamentablemente,
como decíamos ante las respuestas anteriores o entre las respuestas anteriores, eh, sin duda hay una fractura que este factor, por ejemplo, del mestizaje no ha logrado como componer o no hemos sabido utilizar para enfrentar, digamos, esa situación. Digo, una suerte de fractura tras la secesión, ¿verdad? Tras la fragmentación del mundo hispánico. Y mi impresión es que eso en parte tiene que ver, esto es una especulación, con que esa idea, digamos, que el profesor Carrera Damos, por ejemplo, describe o desarrolla sobre el criollo hispanoamericano, que se siente como algo aparte, ¿verdad? Estamos hablando aquí de las élites fundamentalmente, no de cualquier mestizo, sino de las élites de las Sí, cuales provienen estos llamados. el llamado mantonaje en la provincia de Venezuela, por ejemplo. Exactamente, exactamente. De donde provienen en general los mal llamados libertadores, ¿no? En todo caso, los precursores de estas secesiones. Esa idea, digamos, de que ellos ya no eran parte del resto, y tampoco eran españoles, pero ya por un tema más de control político, de asumir el gobierno, ¿verdad?, pleno de estos territorios sin tener que entenderse con la monarquía española. Entonces, pareciera que ahí se da una fragmentación que lamentablemente es alimentada, ¿verdad? En el caso de estas élites, bueno, por estas ideas más bien raciales, nacionalistas, en donde obviamente la tolerancia, la diversidad, el mestizaje ya no van teniendo cabidas, porque son ideas más bien que van hacia lo homogéneo. Y ahí es cuando tú dices que, correctamente, también desde la llamada derecha, digamos así, desde perspectivas más bien contrarias, a la libertad y a la igualdad de todas las personas, sino que nada más esto debería valer para unas pocas, bueno, se comienza a ver como, bueno, en realidad los que tenemos derecho a gobernar, a mandar, a tener riquezas, etcétera, etcétera, somos los que tenemos estas características. Y los demás, bueno, que se adapten, ¿verdad? Y eso es un poco lo que lamentablemente ocurre con todas estas constituciones en general fantasiosas hispanoamericanas que se adoptan del siglo XIX en adelante, que en realidad no han rendido esos frutos, ¿verdad? Desde el punto de vista de incluir y garantizar jurídicamente a todas las personas por igual los derechos que ellas reclaman, porque de fondo los responsables políticos y sociales de conducir estos países ya vienen, digamos, como con ese rechazo a verse como igual a la persona más humilde, más modesta, ¿verdad? Y más diferente étnicamente o incluso, digamos, en otros sentidos, desde el punto de vista de la fe, etcétera, que a estos sectores, digamos, que conducen estos procesos de secesión y por supuesto los que van a irle sucediendo en el tiempo. Entonces, claro, ahí ya hay un problema muy grave, porque quienes están llamados más bien a fortalecer esa integración, a generar más bien concordia, civismo, condiciones para el desarrollo de todos por igual, no a través de la redistribución, por supuesto, ni de la revolución, sino a través de la inversión, de la creación de trabajo, del respeto a los derechos de propiedad, de los intercambios, que era por lo que en definitiva Bello abogaba, tanto a través del Código Civil como de sus ideas por el derecho internacional. Bueno, terminan estableciendo en distintos países con distintas características una suerte de ley del embudo. Es decir, los que tienen el poder, normalmente proveniente de estas élites, entonces tendrán una cantidad de beneficios y el resto de la población, bueno, allá ellos que son de otras características, que vean cómo sobreviven, aunque públicamente se diga lo contrario. Y esa situación de desprecio a lo que ha podido ser perfectamente de otra manera por parte de estas élites, a lo que voy es, con tu pregunta, Emilio, es que me parece facilitaron el surgimiento desde fines del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, de estos recursos, de estos discursos revolucionarios, redentores, radicales, y por supuesto estas narrativas propagandísticas, en definitiva, falaces, de autores como Eduardo Galeano. Que claro, frente a ese desprecio que proviene de ese complejo de inferioridad que desarrollan estas élites por no hablar en francés, por no hablar en inglés, por no ser alemanas, etcétera, etcétera, ese autodesprecio que luego llega a despreciar a sus semejantes en lo que son sus sociedades y que siempre van a ser sus sociedades, no otras, porque aquí fue que nacieron y siguen naciendo, bueno, entonces da ese espacio para que vengan estos supuestos redentores, bueno, con ideas peores aún que estas de los contractualistas que he mencionado, ya ideas, digamos, revolucionarias de Marx, de Lenin, etcétera, de todos estos personajes,
que también son expresiones de, digamos, la inmoderación del pensamiento moderno, y que en Hispanoamérica hacen mucho daño. Porque, a ver, ni en España ni en los territorios americanos de habla española han existido, digamos, o existieron, por decirlo más bien correctamente, en ese pasado común, intentonas, digamos, de establecer regímenes hegemónicos absolutistas. Con esta palabra de la monarquía absolutista a veces se hacen, digamos, inferencias incorrectas. Absolutistas en el término de hegemónico, de intolerancia, de represión. Eso, digamos, eso no, nunca fue común porque en la base era una visión más bien universalista, si no, no hubiese podido ser católica. Era universalista más bien y por fuerza de las cosas tenía que, de esa convicción, no podía ser hegemónica, a diferencia de lo que va a ocurrir en otros países en donde hasta el día de hoy, ¿verdad? Como sabemos, religión y política van de la mano, donde la persona que ejerce el gobierno, ¿verdad? Que ejerce el poder político, es la cabeza de la iglesia de esos países. Y no es en uno, pasa en varios. Bueno, si eso ocurriera en el mundo hispánico, dirían, bueno, ahí están los atrasados estos, que nunca han podido separar política y religión. Es decir, eso estuvo de una manera, digamos, en cuanto a la toma de decisiones separado, efectivamente, pero nada de esas cosas se recuerdan o se conocen. Y bueno, surgen estos redentores que, como decimos, lamentablemente lo que terminan es por meterle en la cabeza, sobre todo a los más jóvenes, ideas falsas, ¿verdad? Ideas incorrectas sobre cómo cambiar las cosas, pero sobre todo, como bien decías tú, también los alejan del conocimiento real de lo que fue ese periodo compartido, en donde, en sí, a mi entender, e insisto en la idea, hay muchas claves para poder asumir los desafíos del presente desde el punto de vista de la pobreza, desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde el punto de vista de las relaciones entre los países hispanoamericanos, ¿verdad? Muchos aprendizajes que podemos extraer de allí en lugar de seguir tratando de copiarnos de otras tradiciones que poco o nada dicen de la nuestra y sobre todo de excluir, ¿verdad? Estas tendencias revolucionarias, lo mismo que las tendencias que piensan, pretenden llevar las discusiones públicas al terreno del economicismo, que también estarían dentro de lo que es el ámbito de la derecha política, sin entender, digamos, que estos son países en donde la narrativa, donde los consensos, donde los acuerdos son importantes, nos gusten o no, no todo se reduce a lo transaccional económico. Entonces, también allí yo creo que para poder encauzar adecuadamente los problemas económicos hay que tener una visión política del mundo hispano, completa y sin el estudio de ese periodo, ¿verdad? Y de lo que personajes como por ejemplo Andrés Bello intentaron hacer, difícilmente eso se va a poder asumir y desarrollar de una manera sostenida y además conjunta, porque me parece que esa es otra idea importante que tuvo Bello muy clara. Por separado, es decir, individualmente ninguno de estos países va a poder prosperar. Es muy difícil. Es muy difícil, no solamente por los vínculos que tenemos entre sí, sino porque mientras en otros países existan tendencias revolucionarias autoritarias o existan estos nacionalismos exacerbados o estas visiones más bien de discriminación social, bueno, siempre les va a molestar que alguien sobresalga, que alguien lo haga bien y siempre van a tener enemigos, ¿verdad? Constantemente saboteando. Entonces, la unión pareciera que es la vía para poder conjuntamente erradicar ese tipo de patologías y de atentados contra el desarrollo de las personas en Hispanoamérica. Hay algo muy importante que señalaste, ¿no? De que muchas de esas taras que hoy en día critican ciertos sectores provienen justamente después de la ruptura con la monarquía hispánica, después de las llamadas, mal llamadas independencias o secesiones. Y es como esa élite criolla, blanca, mantuana, como queramos llamarla, toman el poder y empiezan justamente esa campaña de desprecio por lo autóctono o lo indígena, ¿no? Vemos cómo expropian las tierras comunales de las tribus indígenas que eran protegidas por la misma monarquía hispánica por las leyes de Indias, ¿no? Quienes acabaron con toda esa protección jurídica fueron justamente los gobiernos republicanos, ¿no? Que emergieron después de las secesiones, ¿no? Y también de cómo se atacó a esos mismos pueblos. Está el caso el del gobierno mexicano, cómo hizo las guerras yucatecas contra los mayas, ¿no? En la península, y cómo los que esclavizaron, ¿no? En la península del Yucatán. E inclusive en la misma Venezuela está el ejemplo de los indios motileones, de cómo se les arrinconaron y se les quitaron esas tierras protegidas y protegidas por misiones porque la misma República fue quien abolió el sistema de misiones, ¿no? Que casi hasta el siglo XX es que se vuelven a instalar en Venezuela, ¿no?
Inclusive, a partir del año de 1930, Luis, el ejército republicano bombardeó comunidades, varios motilones, previo a la instalación de campamentos petroleros, ¿no? Para poder explotar las tierras donde vivían, ¿no? Y todo esto es ocultado, ¿no? A la mayoría de la gente, de cómo la República, pues, destruyó. E inclusive, muchos dicen y caen en la leyenda negra de que el idioma castellano o español fue, digamos, obligado de aprender a los indígenas durante la conquista, pero es totalmente falso. Justamente cuando se impone el idioma español es en el periodo de la República, después de las independencias, ¿no? Y es importante esto que señale y hay que traerlo a cotación, ¿no? Sin duda, sin duda. Y claro, me parece que esta evaluación crítica o esta revisión crítica del legado de las repúblicas, desde México hasta Chile y Argentina, tampoco deberíamos llevarlo, aprovechemos aquí de decirlo, Emilio, a una suerte, digamos, ahora de rencor o de encomio, ¿verdad? Contra este periodo, no, porque entonces ahora tenemos que acabar con... Es decir, no se trata de eso, se trata de aprender de los errores y de ojalá tener la capacidad de enrumbar, ¿verdad? Tanto las acciones individuales como colectivas en otras direcciones, ¿verdad? En otras direcciones. Porque no sé si lo conversábamos en el programa anterior, pero todas estas, digamos, evidencias de cómo es que un legado que tiene muchos aspectos positivos, entre ellos este que hemos estado abordando hoy del mestizaje, porque es una fuente para la tolerancia, para la empatía, para el reconocimiento del otro, para aproximarse al otro. Esto que tú acabas de decir de lo de las lenguas. Es decir, eso fue de una manera civilizada, de una manera respetuosa, no de una manera brutal e impuesta, con el terror, con el miedo. Al contrario, es, digamos, más bien intentando practicar eso que se predica del amor cristiano. Eh, ¿Cómo es posible que todo esto se haya abandonado? Bueno, se abandona porque lamentablemente se adoptan, como hemos dicho, estas ideas que parecen atajos, digamos, para avanzar mucho más rápidamente, la división de poderes, el comercio, digamos, como respuesta para cualquier tipo de problemática económica o política inclusive. Eh, y claro, lo que uno va advirtiendo es que todo eso se hace no desde el interés por enriquecer tu propia experiencia, que fue lo que Bello trató de hacer con estos aportes al campo del derecho, o incluso con la propia lengua, la gramática que elaboró, no de, digamos, incorporar para enriquecer, pero sin romper radicalmente, sino que se hace desde la vergüenza, desde la imitación, desde el querer ser lo otro. No ni siquiera una imitación, digamos, como los seres humanos que aprendemos viendo a otros a caminar y estas cosas. No, 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 sino es que cómo hago yo para ser más y dejar de ser menos esto. Y claro, mientras no superemos esa situación absurda desde todo punto de vista de sentir vergüenza por quienes somos, por donde nacimos, por las características culturales, digamos, y de comportamiento, mira, no vamos a poder superar problemas y vamos a importar o a seguir generando o teniendo dentro de nuestros países problemas como la xenofobia, que repito, o sea, es que no tiene ningún sentido sentir como ese rechazo entre hispanoamericanos, lo digo a propósito ahora de las migraciones venezolanas por lo que ocurre en nuestro país. Bueno, ¿por qué no? Porque vienen del Caribe, porque vienen de esto. Mira, pero que aquí son más las cosas que tenemos en común que las que nos pueden diferenciar. Y esas que nos diferencian nos enriquecen también, porque es una forma de aprender conductas, maneras de ver el mundo, maneras de encarar los problemas diferentes. Entonces tú amplías, digamos, tu radio de opciones. Pero mientras sigamos practicando la vergüenza, entendiendo que el que gobierna, gobierna para su grupo, ¿verdad? Y no gobierna para el conjunto de la población. Es decir, mientras estemos de espaldas a una noción que en ese periodo de la monarquía hispana era una noción importante, relevante, y que hoy en día se ve como anacrónica, como medio así teológica, así de las catacumbas, que es la noción de bien común. Bueno, imagínate tú. Es decir, compara eso con la noción del derecho administrativo moderno de interés público. Es el interés público es el interés de los políticos, de los gobernantes y de los burócratas. No es el interés de la comunidad. Entonces ahí hay cosas que parecieran menores o secundarias, pero que son muy importantes de rescatar. Eh, y quería, Una por de ejemplo, ellas, perdón, referirme. perdón que te Sí, interrumpa, Luis, una de ellas es el juicio de residencia. Yo siempre digo que sería una institución maravillosa de rescatar. efectivamente, tanto que tantos políticos y gobiernos y movimientos se llenan, ¿no? En las campañas hablando de la corrupción, pero al final, otro ejemplo que te coloco
ese juicio de residencia, de alguna manera, hoy en día se pudiera aplicar a través de lo que se llama el juicio de repetición contra aquellos funcionarios o gobernantes que desde el poder tomaron decisiones que generaron daños materiales a las personas. Esas personas demandan al Estado lo condenan y tiene que pagar dinero a estas personas para reparar esos daños. Bueno, el juicio de repetición es del Estado contra esos funcionarios para que ellos, al menos parte del dinero que el Estado, es decir, la comunidad tuvo que pagar, lo devuelvan a ese patrimonio porque ellos son los responsables individuales. Bueno, nadie aplica esos juicios. Esos juicios están, pero nadie los aplica. Impunidad. Entonces, claro, desde la impunidad es muy fácil mandar y ser irresponsable porque efectivamente no te duele, donde más te duele, que además de la libertad personal, es por supuesto en el patrimonio, ¿no? Pero iba a decir, otro ejemplo de cosas que nosotros, incluso quienes en general están a favor de la libertad, de la democracia, de lo que son las libertades económicas en el continente, que tenemos que revisar. Por ejemplo, la obra de Rodó. Tenía aquí ahora el nombre, José Enrique Rodó. Este libro Ariel, que la primera vez que yo tuve noticia de él fue por lo que Carlos Rangel dice en su trabajo sobre del buen salvaje al buen revolucionario, Ujú. sobre este pensador al que de alguna manera termina caricaturizando un poco, ¿no? Porque claro, en este texto de Rodó, él hace como una suerte de contraste dentro de lo que sería Occidente y en particular en América, entre la visión, vamos a llamar así, anglosajona protestante, de cómo resolver una serie de asuntos públicos y la visión más bien hispana católica de cómo resolver esos mismos asuntos. Y él plantea, bueno, sencillamente que nosotros tendríamos unas condiciones o unos elementos que no están presentes en la otra tradición y que debería interesarnos rescatar, debería interesarnos, ¿verdad? Conservar y mejorar. Bueno, precisamente las élites que han conducido a nuestros países, tanto por vía, digamos, más hacia la derecha como por vía más hacia la izquierda, nada que ver con esto. Es decir, lo que ven es que, no, mira, es que o hay que tomar, no sé, de la experiencia soviética o de la experiencia, no sé, digamos, de qué país en donde supuestamente no hay instituciones porque hay solamente mercado, la vía. Y la verdad es que no en ninguno de esos extremos está. Entonces, por ejemplo, leer a un autor como este, yo creo en clave, por supuesto, contemporánea, de identificar qué es lo que nos puede decir sobre nuestro presente y esa necesaria revalorización, entre otros elementos del mestizaje, es muy importante, porque si no, plagas como por ejemplo la discriminación racial, la intolerancia, esto de que yo no puedo llegar a acuerdos con otros, pero mira, pero sí en nuestra tradición tú lo destacabas en esos momentos tan difíciles entre personas que no necesariamente hablaban naturalmente, es decir, tenían la misma lengua materna, pero de todas maneras se llegaron a entender. Está la tradición del acuerdo, los hispanoamericanos tenemos que rescatar esa capacidad que la hemos perdido, no nos escuchamos. Lo que hacemos es simplemente tratar como de vociferar más fuerte que el otro. Bueno, volvamos, en España también esto hace mucha falta, volver a la capacidad de los acuerdos, de la concordia y dejar un poco las revoluciones y las ideologías que, repito, son totalmente ajenas a lo que fue nuestra tradición compartida común de siglos y que cuando las empezamos a importar ahora a partir del siglo XIX, bueno, lo que nos han hecho es vivir en el conflicto. En España casi, bueno, desaparece con esa guerra civil terrible que tuvieron, pero también en varios de los países hispanoamericanos esas guerras internas y con otros países también han llevado a unas situaciones terribles. Y ni hablar de los autoritarismos actuales, justamente que son parte de el haber comprado de manera mayoritaria en un momento esas ideas absolutamente nefastas como las que Galeano planteó en esos libros que has mencionado. Es interesante porque me gustaría rescatar también como ejemplo de concordia más reciente la transición española, que yo creo que es un buen ejemplo, sobre todo de entendimientos, ¿no? Cuando hay sobre todo muchas diferencias políticas. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa y me gustaría finalizar preguntándote y también citando otras palabras de Arturo Uslar Pietri, ¿no? Que cita sobre todo en el ensayo del mestizaje y el nuevo mundo. Lo cito brevemente con tu permiso, Luis. Abro comillas. Los ingleses o los franceses no cuentan con una figura mestiza de la talla de Garcilaso de la Vega, hijo de un capitán español y de una princesa inca que fue educado en un palacio donde su padre y sus lugartenientes convivían con su madre y sus parientes. Fin de la cinta. Esto que indica aquí Uslar Pietri es maravilloso, ¿no? Porque esto nos habla, Luis,
de la gran diferencia que existe entre la civilización hispánica y la llamada civilización anglosajona, y por qué estas tensiones raciales que se viven en países como Estados Unidos hasta muy recientemente, ¿no? Inclusive hoy en día todavía está perceptible. Y en Hispanoamérica es casi imperceptible, ¿no? Estos roces por temas raciales, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esta singularidad hispánica para nuestro desarrollo y nuestra concordia? Sí, yo diría que una posible vía es dejar de entender que lo estético, que lo artístico es entretenimiento. Es algo para simplemente enajenarse, para evadirse de la realidad. Y más bien, como Mario Vargas Llosa siempre lo ha planteado, cuando le preguntan por qué la literatura es importante, bueno, él plantea que justamente la literatura ayuda, entre otras cosas, ¿verdad? Entre varias otras, a formar mejores ciudadanos, porque te invita a imaginar, a reflexionar, a comprender y a través muchas veces de un mecanismo maravilloso de la mente humana, que es justamente la invención, ¿verdad? La ficción. A veces uno toma un ensayo o un manual muy sesudo y entiende algunas cosas, pero lee una novela sobre el mismo tema y se sensibiliza y al mismo tiempo racionalmente comprende una cantidad de cosas que de otra forma no lo hubiese podido hacer. Entonces, nosotros tenemos una literatura maravillosa, ¿verdad? Sobre temas políticos, sobre temas sociales, también sobre temas económicos, manifestaciones del arte también en el ámbito musical, en el ámbito gastronómico, en fin. A mí me parece que lo que debemos es hacer como el salto o la reconexión tal vez como en el pasado ocurrió, en ese periodo virreinal, ¿verdad? Entre toda esa, digamos, ese ámbito en sentido amplio, estético, sensorial, al ámbito económico, al ámbito político, al ámbito jurídico, en el sentido de entender, ¿verdad? Que nosotros siempre hemos contado con instituciones en nuestra tradición que nos pueden alejar de esos abismos en los que solemos caer por desesperanza, por desconocimiento, por desmemoria, ¿verdad? Tanto en lo jurídico como en lo político como en lo económico, los cabildos, los recursos, ¿verdad?, que se presentaban ante las reales audiencias, este juicio de residencia, es decir, todo lo contrario de lo que se nos vende, no, es que ustedes los hispanos, bueno, están acostumbrados al autoritarismo, al vasallaje, a que los maltraten, por favor, pero ¿de dónde? Sería a lo mejor antes de la llegada de Colón. Pero después de ese momento histórico comenzaron otras, ¿verdad? Realidades a desarrollarse en nuestros países. Entonces, es hacer, digamos, ese cruce y entender que en la medida en que podamos conocernos mejor, libres de estas ideologías y de estas desnaturalizaciones de nuestra historia, no para convertirnos tampoco en idólatras, ¿verdad? Eso tú también me parece excelente porque siempre lo remarcas. No, 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 es que conocer la verdad te hace mejor. ¿Por qué? Porque te permite identificar lo que es positivo y te permite también identificar lo negativo para dejarlo de lado, pero es aproximándote desde la verdad y con el interés genuino de conocer. Entonces, yo creo que hacer ese salto, ¿verdad? No quedarnos en vernos como un entretenimiento de los Grammy, de los Oscar, etcétera. Ahí está el premio a los latinos, además con esa etiqueta de latinos. No, sino que es que hay una cultura que tenemos que todavía conocer, que tenemos que desarrollar y que yo creo que al mundo le hace mucha falta. Esa concordia, eso que acabas de citar de Uslar, esa sensibilidad que no hay que verlo como algo irracional, no es una forma de racionalidad, sofisticada además habría que decirlo porque es una forma, digamos, de comunicación entre seres pensantes que nos hace mejores, que nos da seguridad, que nos da confianza. Repito, creo que en la obra de Bello son varios de estos elementos los que aparecen y Bello, tú lo destacaste muy bien, no fue un rupturista, fue más bien una persona que abogó por la continuidad histórica y que debatió mucho, porque en Chile bastante oposición le hicieron, querían vías más revolucionarias, más radicales, pero él defendió esto y lo defendió no simplemente porque hablaba en español, porque Bello, digamos, era un tipo con una cultura vastísima, universal, sino porque entendía que allí habían aspectos muy positivos y que estábamos llamados no solamente a nosotros beneficiarnos de ellos, sino también aportárselo al conjunto de la especie humana. Así que ojalá que pasemos pues del entretenimiento a la cultura en sentido amplio, desde el orgullo de ser hispanohablantes y de poder comunicarnos, imagínate tú en la cantidad de kilómetros y con la cantidad de personas a nivel mundial que podemos hacerlo, ¿no? Sí, bueno, tú y yo somos un ejemplo de esto. Yo estoy en Madrid, España, y tú estás en Santiago de Chile, al otro extremo del mundo, ¿no?
Así Y es. bueno, es importante también conocer nuestro pasado, porque si conocemos nuestro pasado, podemos actuar mejor en el presente y mirar a un futuro mucho mejor. Y ya estamos llegando al final de este podcast, de verdad que ha sido un gustazo. Seguro que próximamente vamos a estar hablando de estos temas históricos hispánicos que nos unen y también rescatarlos, ¿no? Ahí dejo que vamos a adelantar un poquito lo de la propiedad privada en la monarquía hispánica, que hay muchos mitos en torno a la propiedad privada y sobre todo el papel de lo que es la monarquía en las minas y todo esto, ¿no? Así que bueno, Luis, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, muchas gracias, Emilio, a ti en primer lugar por la invitación, por la oportunidad. La verdad es que es para mí un orgullo poder conversar contigo, ¿verdad? Y aprender también en estas conversaciones. Y por supuesto también a quienes vean este programa, agradecerles por su atención, por su interés en estas temáticas. Ojalá que nos ayuden pues a difundirlo, a compartirlo. Y por supuesto, muy contento de que cada vez sean más los espectadores, las personas que siguen tu canal y otros canales también que abordan el tema de la hispanidad, porque definitivamente aquí tenemos unos espacios que hay que preservar y que hay que fortalecer, para que, bueno, las actuales y futuras generaciones puedan hacerlo mejor, como tú bien has señalado, porque nunca hay que renunciar a esa esperanza de que nuestros países pueden prosperar, pero siendo genuinos, siendo, ¿verdad? Genuinos con su tradición y con su historia. Así es, Luis. Bueno, también recordarles seguir a nuestro canal de YouTube, Venezuela Provincial, darle a la campanita para que sí estén informados de todo el material que siempre estamos subiendo a nuestro canal. No dejen de suscribirse, también seguir a Luis Herrera Orellana en Twitter o en X. Su cuenta es Luis A. Herrera O. Ahí lo pueden seguir. Él siempre está publicando pues todos estos artículos de investigación histórica que son ampliamente recomendados. También recordarles que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos está ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Meraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos, Luis, haciéndose miembro de nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook. Ahí bueno, hoy publicamos un artículo muy interesante del indígena que acompañó a Humboldt, ¿no? En su periplo, Carlos Mm. del Pino, ese indígena guayquerí. Así que bueno, Luis, ha sido todo un gustazo, como siempre, charlar contigo y próximamente pues te tendremos de vuelta aquí en Venezuela Provincial, que es tu caso. Claro que sí, será un gran gusto nuevamente, Emilio. Que estés muy bien, ¿ah? Gracias de nuevo. Gracias a ti y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.